Buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer una cosa especial que es hablar sobre la exposición y el libro de Veïns de Vicent Olmos. Para ello sí que quiero que colaboréis conmigo y le vamos a hacer algunas preguntas, pero no solamente es una entrevista al uso, sino que se va a hacer un pequeño coloquio, podéis preguntar, podéis intervenir y claro, Vicente nos explicará pues todo lo que le preguntemos y todo lo que... Antes de nada, os quería recordar algunas actividades que tenemos. Si queréis lo digo, mañana tendremos por la tarde la exposición de Blas Carrión, nuestro socio, sobre las ciudades invisibles, un encuentro pandémico, que es sobre las fotografías que ha hecho, pues fotografías de calle, sus contraluces en Alicante, Valencia y Sevilla. Bueno, eso simplemente estará hasta el día 2 de enero y el primer mes estará sábados y domingos. Y ya a partir de noviembre será por medio de cita con él, telefónica por WhatsApp o correo electrónico. Comentaros también que se ha empezado el 9º curso de fotografía con colaboración de la sede universitaria. Y por último, que el concurso de Fotopetrel es mañana el último día de entrega. Si queréis hacerlo es hasta las 2 de la tarde. Animaros y nada, vamos a por ello. Actividades tenemos por un tubo. Pues empezamos con Vicente. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, por aquí un poco preocupado a ver qué me vais a preguntar. Nada, aquí estamos esperando. A ver, oye, no tengo, ahora en serio, que sea como dice Pascual, que sea participativo. Esto se inició con José Antonio, que se la hizo Juan Sanz, y habíamos pensado que era otro tipo de actividades para todo aquel que haga, pues que exponga de alguna manera, o allí o en otra sala, pues que tenga una oportunidad más de poder hablar, si le apetece, ¿no? Me lo dijo Pascual, me pareció interesante la idea, pero bueno, si solo hablo yo, pues igual es poco participativo y poco interesante, porque yo ya sabes que he hablado mucho No al te respecto. preocupes, que te vamos a tener entretenido preguntando y todas estas cosas. Vale. Venga, pues De nada. todas formas, esto es una cosa que queremos seguir haciendo con Blas más adelante. Podemos hacer también lo mismo y comentar un poco para que quede algo registrado también para nuestros socios, aquellos que no puedan participar los jueves a estas horas, pues simplemente es una forma más de una actividad muy interesante y que vamos a conocer la obra de primera mano del autor. Que muchas veces tenemos autores pues que no tenemos acceso y aquí ya que tenemos grandes fotógrafos podemos aprovechar de su sapiencia. Bueno, pues Vicente, la primera pregunta es, Veïns ya se hizo en 2017, se hizo una exposición en blanco y negro que también se llamaba Veïns. ¿Y por qué has seguido haciendo fotografía si ya hiciste Veïns 1 de blanco y negro? ¿Esto es diferente o es otra cosa o es otro concepto? A ver, esto, por una parte, es una continuidad. Lo que pasa que, claro, aquí yo tenía aparte de que era en blanco y negro, pues digamos que tenía lo que creo yo, lo que Charlie llama un mood que es diferente a este. Ya no solo por el color. Aquí finalmente aconsejado por varias personas, entre ellos tú, Pascual, todos coincidíais en que este nuevo proyecto tenía que ser en color. Se me quedó muy buen sabor de boca con lo de la primera parte, lo de blanco y negro. Pero cuando continué decidí hacerlo porque creo que tenéis razón de que había que hacerlo en color. Además, si no se iba a quedar demasiado dramático con los fondos negros y tal. Y entonces esta segunda parte es una continuidad. Yo sigo fotografiando gente
Ahora cuando he terminado con esto, posiblemente he empezado desde hace ya unos meses, antes de verano, haciendo otra cosa, también con gente, pero que todavía está por definir y tal, por coger una dirección más clara, pero no voy a abandonar el tema del estudio. Entonces, simplemente porque me gusta fotografiar gente, me gusta hacerlo como lo hago, que no quiere decir que no cambie, pero bueno, que la idea es seguir fotografiando gente, no solo en estudios, y también de otra manera. Esa es la idea inicial que tengo. Sí, una cosa curiosa que me ha llamado la atención es la selección de los fotografiados. Ahí vemos hombres, mujeres, vemos incluso alguna pareja, vemos distintos tipos de personas, más viejas, más jóvenes, niños. ¿Esa selección ha sido al azar o ha sido siguiendo algún tipo de patrón o ha sido una casualidad que aparece en la exposición y en el libro? ¿Cómo ha sido ese tipo de selección? A ver, en realidad ha sido más causal que casual. Casual no existe nada. Yo Explica siempre eso. digo que todo obedece a una causa. A veces ves una persona por la calle pensando que tiene un potencial por lo que sea, o hasta incluso porque tú te haces una idea y después cuando llega al estudio, pues no es lo que tú crees. Y en algunos casos al contrario. Lo que inicialmente parece que no tenga potencial, después cuando ves las fotos, normalmente a posteriori se lo ves. Entonces, ya te digo, de una forma premeditada, como han dicho algunos, que es una selección de los vecinos. No es ninguna selección. En realidad, todo forma parte de la mentira de la fotografía. Yo ahora me callo y sigo la corriente y digo que sí, pero en realidad no es así, no es ninguna selección. Igual que Agus antes tampoco la hizo en su momento. Yo aquí simplemente fotografío vecinos. Con unos la foto resulta más potente que en otra, pues depende de la persona, pero no es nada más. Aunque aquí estáis viendo evidentemente una selección, aquí hay mucha edición. En realidad el proyecto consta de más de 250 imágenes y de aquí se eligieron 120 para el libro y 50 para la exposición. Sí, eso sí, hemos visto todo este tipo de retratos en estudio. Te puedes hacer la pregunta de por qué se hace este tipo de retrato con luz de estudio y por qué no luz natural. Ha sido también estudiado esto, ¿no? ¿Es porque era una continuidad también del primer proyecto? Claro, a ver, desde el primer proyecto, la única crítica que me hicieron a mí, que tampoco era una crítica, era cuestión un poco de gusto, fue que en su día Sofía Moro, que tenía mucho interés en este taller, yo no te puedo decir nada de estos retratos malos. Lo único que te puedo decir, que es una manía mía personal, es que por favor, que los fondos estén planchados. Entonces yo, para evitar coger la plancha, pues empecé a probar con los fondos negros. Además me di cuenta que encima pues envolvían muy bien el retrato, el sujeto, con lo cual seguí trabajando sobre los fondos negros. Y al final se hizo todo tras unas ligeras pruebas con fondo gris, fue todo enseguida al fondo negro y de hecho si sigo haciendo lo que voy a hacer en estudio va a ser sobre fondo negro. Sí, una de las preguntas que creo que también te han hecho es ¿a cuántas personas, creo que lo has dicho antes, a cuántas personas más o menos has fotografiado y cuánto has tardado en hacer tanta fotografía? 200 y pico acabas de decir, ¿no? 250 250 y personas. tantas, sí. ¿Cuánto 250 y tiempo tantas. te ha costado esto? ¿Y Pues qué prácticamente esfuerzo? 3 años. Lo que pasa que hay 3 que años. tener en cuenta, sí, que durante la pandemia se estuvo un tiempo parado a tope, hasta que ya nos salimos y necesitaba para hacer una buena edición obtener 25 o 30 retratos que estuviesen bien, con lo cual me tuve que emplear a fondo con el tema de la pandemia, que era muy complicado porque pues era complejo subir al estudio, había que llevar mucho cuidado
no se podía, no quería abusar, entonces hacía 1 o 2 a la semana y eso, y mucho cuidado, mucho respeto, mucho miedo, sobre todo las primeras, pues no sabían, no, te faltaban 40 ojos, no dejes aquí la mascarilla, sin tocar nada, subiendo el ascensor, bajando y subiendo por la escalera, pero estuve por eso sobre 3 años haciendo los retratos estos. Es decir, que en el tiempo de pandemia también has aprovechado, sobre todo en la segunda etapa de la pandemia. Claro, la has segunda aprovechado etapa de la bastante. pandemia, porque había un compromiso, cuando se formalizó el compromiso para hacer el libro, habían unos plazos y había un convenio hecho que, claro, no podías dejarlo esto y demorarlo y dejarlo hacerlo cuando te parezca. Entonces hubo que ceñirse al plan inicial y que había una fecha y un compromiso que era el 1 de octubre, con lo cual el 1 de octubre tenía que estar todo hecho. La exposición no hubo problema porque la exposición se imprimió en el mes de junio y se guardó, ahí se guardó donde se hizo porque había más condiciones que aquí y nos inspiraba más respeto. Y bueno, y después estuvo todo el tiempo trabajando porque el libro tenía que haberse impreso en mayo. El libro estaba listo para imprimirlo en mayo. Lo que ocurre es que cuando empezó a levantarse todo el tema de la pandemia, pues empezó la economía a reactivarse y todo lo que tenía que hacerlo ya y entregar la maqueta después de estar las 3 maquetas repasadas y tal. Pero al final empezó a entrar faena de otro tipo. La mía era una faena un poquito más delicada para la hora de imprimir, con lo cual me fueron dejando, de forma que el libro salió de la encuadernación el mismo día 1. El día anterior tuve 10 libros para entregar y al día 1 de octubre me entregaron los 217 que tenía a priori concedidos en Sebarreres a la venta. Sí, estás hablando del libro y me pregunto yo que no es lo mismo hacer la selección o la edición que dices tú, no es lo mismo hacer un libro que hacer una exposición. Ha habido como 2 ediciones diferentes o 2 conceptos diferentes, claro. Claro. Y una secuenciación diferente también. No es igual plantear un libro que plantear una exposición, tú lo ves corrido. Es como si ves una película, un fotograma. Das un giro a otra pared y a lo mejor pones otra secuencia. Con lo cual, cada pared, como estoy diciendo, es una secuencia. En el libro, cada secuencia son las 2 páginas, la de la izquierda y la de la derecha. Es otra forma de leerlo. En realidad, prácticamente, lo único que tiene el libro y la exposición en común en cuanto a la secuenciación es la primera y la última. Y yo tenía muy claro cuál tenía que ser, porque tenía que haber también una cierta relación entre el libro y la exposición. La edición es diferente. Vicente. Sí. Yo quería preguntarte del tema ¿qué ha sido para ti más interesante? ¿La meta o el camino? Es decir, ¿qué ha sido más interesante? ¿Las fotografías, el final, el libro, la exposición o la relación con las personas que has ido fotografiando? Hombre, el camino sin duda, claro, el camino sin duda, pero prácticamente como cualquier cosa de la vida. Lo importante siempre es el camino. Lo que pasa que también es cierto que cuando lo ves todo plasmado... A ver, tengo que decir una cosa, que yo me he llevado, a lo primero me llevé más grata sorpresa de ver la exposición plantada en las paredes que del libro, pero es por simplemente una cosa. El libro se ve mucho, porque yo el libro tuve que revisar 3 maquetas completas de arriba abajo. Y la exposición se imprimió, fuimos a verla, Pascual y yo, pero también recordar que tú también viniste a Villena un día. Tiramos 2 pruebas en A4, una en grande, salió clavado todo, y cuando vimos 2 o 3 diferentes que tiramos, ya no volvimos más. Se imprimió, se le dio permiso para guardarlo todo en cajas, con lo cual no se ha visto. Pero el libro sí, el libro constantemente estaba viéndolo, con lo cual yo con el libro tenía la sensación de que me pasaba como cuando estaba con la revista de fiesta, que cuando a mí me entregaban la revista de fiesta yo la tenía más visto que el TVO. Aquí me ocurrió lo mismo. Hombre, tenía miedo porque, claro, estos retratos tan al límite de negros y todo esto, pues yo estaba muy asustado porque yo no tenía preimpresor, entonces estaba un poco
un poco preocupado porque las cosas no saliesen bien, que a veces ocurre. Ellos me tranquilizaban mucho de que las fotos estaban bien y no tenía por qué salir mal, pero yo tenía mis preocupaciones. Entonces, cuando empecé a verlo ya me quedé más tranquilo. Cuando ya lo vi al final, solo me dejaron estar en el arranque de máquina y algún pliego más, por la tarde y poco más. Y entonces, pero sin duda la primera pregunta es, el camino es lo más importante. Sin desmerecer, que ya te digo que cuando ves la exposición puesta, el libro lo tienes en tus manos, la gente que sabe de impresión, todos alaban la impresión, conforme está hecha la impresión y la maquetación, que también ha tenido su rollo y tal, pues hombre, pues eso, pues, te quedas con eso. Pero claro, en este caso estamos hablando de personas y sin duda el camino, sin duda. Y Jarro, puedes preguntar. No, yo quería hablar también como esta semana le entregué una copia a Tino Soriano. Aquel se quedó muy a gusto, le gustó mucho la impresión. Cuando le dije que se había hecho en una imprenta que se dedicaba a otra cosa, que no era imprenta de libros de fotografía, ni dijo que era una impresión súper buena. Y la maquetación también, o sea, la maquetación también le gustó mucho, que está hecho con mucho gusto. Y viniendo de una persona como Tino Soriano, pues eso ya es mucho también, ¿eh? Tino Soriano, primero lo que hizo, me da la impresión que ese comentario que tú comentas lo hizo porque hizo una foto del libro y mandó el comentario. Yo creo que estabas con él. Pero después por la noche o al día siguiente me mandó un comentario ya referido a lo de las fotos. Y también aquí ya se dedicó más al tema fotográfico, sí. Vamos a ver, la impresión, yo solo fui a ver 2 imprentas. Yo fui a ver una imprenta de Alicante, acompañado de un amigo que era impresor, y ahora jubilado. Me llevó y cuando fuimos, yo llevaba un libro de referencia y cuando fuimos allí yo sé lo que hacía quinta impresión, pero claro, no sé todo lo que hace. Sé de unos cuantos libros que hacía que están muy bien impresos. Entonces, yo cuando fuimos allí, yo enseñé el libro de referencia que tenía, que yo quería esa impresión sin saber cómo estaba hecha. Y ellos me enseñaron a sacar los libros que yo ya conocía. Eran libros de fotografía también, pero eran más bien manuales de fotografía. No eran libros, eran libros con fotografía, pero en plan manual. Entonces, los libros estaban muy impresos, pero yo los veía libros, como decía yo, son como los libros de consulta, no son libros. Yo quería otra cosa. Yo lo que quería, yo sabía muy bien lo que quería. Sin saber cómo estaba hecho, yo sabía que yo quería otra cosa. Entonces, aquellos se cerraron, me enseñaron lo que ellos quisieron, no me dijeron que iban a mandarme un presupuesto sobre lo que les enseñé, el presupuesto nunca llegó. Y bueno, pues fui a Gráficas Azorín, por cercanía, yo, en la medida de lo que puedo y con las mismas posibilidades, me gusta que las cosas se queden aquí si es posible. Y entonces, pues, fui a Azorín. Entonces, le llevé el mismo libro y del libro parte de cómo estaba hecho, porque es un libro también en el que no es de retratos, pero predominan mucho los tonos oscuros. Yo me quedaba fascinado por los negros tan intensos, lo bien impreso que estaba. Entonces, Azorín me dijo, yo creo que esto está hecho con unas tintas que hay, que tal y que cual, pero no estoy seguro porque lleva ya mucho tiempo impreso y no puedo averiguarlo. Entonces, aprovechando que yo conocía al autor del libro, le llamé y el hombre me dijo, mira, no lo sé. Sé que efectivamente son unas tintas que no son las tintas al uso, pero no sé nada más, pero te lo puedo averiguar. El hombre me averiguó la ficha técnica, el papel habíamos coincidido porque yo quería ese papel mate, tenía muy claro que el papel tenía que ser mate para que lo que tenía que brillar ahí era la foto, ¿no? Entonces acertó, las tintas eran las que él decía y además había otro tratamiento final y en fin que al final ha sido un acierto. Lo que se quiso hacer ha salido muy bien. Las fotos han salido un pelín más levantadas de lo que eran, pero un pelín. Pero yo creo que es porque le metí tanto miedo con el tema de los negros, que no me los hundiese más, que no me los hundiese. Y tengo que decir que estoy muy contento con la impresión. Y sí, se han dado, no es el único, no es. Yo mandé el libro a, creo que es a 5 o 6 personas que hemos ido conociendo a través de los años.
aquí en el grupo o contactando en otras cosas donde hemos ido, y de las que me han contestado, que han sido 3, todas coinciden, entre otras cosas, en que la impresión está muy bien hecha. De hecho, tengo que decir que Juan Azorín, el gerente de gráficas Azorín, se tomó mucho interés cuando vio el proyecto, porque para él era un reto que si hacía bien, pues le iba a abrir un mercado que solo está prácticamente en Valencia y en Madrid y poco más. Y el otro día, el día de la presentación, que prácticamente fue el que se despidió de toda la gente, fue el que no quería irse, estaba súper a gusto, estaba muy contento y me decía eso, que después de haber hecho este trabajo y de haber hablado tanto con él y tal, se daba cuenta de que este tipo de libros no tenía que ver nada con lo que él estaba haciendo, que él lo hace muy bien y que él hace trabajos muy finos, aunque sean catálogos. Esto no deja de ser un catálogo, esto se llama un catálogo, aunque sea un libro de fotografía. Y él estaba muy contento porque se daba cuenta que había abierto pues otro nicho de mercado que él no tenía. De hecho, me decía, me he apartado 5 libros para los representantes de zonas donde yo no trabajo, porque creo que yo puedo hacer lo que hacen en imprentas de mucho nombre, por ejemplo, de Madrid. Que yo era una de las primeras cosas de irme a Madrid, pero claro, cuando después valoré que irse a Madrid, aparte de que me hubiese costado muchísimo más dinero que no tenía, pues había que haber llevado un preimpresor, en fin, otras gaitas que yo para mí eran inasumibles y que él mismo me decía, Vicente, no contrates un preimpresor, que vas a tirar el dinero, que no te va a hacer falta. Y he de decir que le doy toda la razón. Estoy muy contento con la impresión. Como bien ha dicho Manolo, que ha dicho Tino, ha dicho Navia, ha dicho alguno más, Óscar Molina también, me lo dijo otro día también, un mensaje, en un correo muy cariñoso. Y me falta algunos de contestar porque están de festivales y están muy liados. De hecho, Navia me decía anoche que había vuelto de Grecia y pasado mañana se iba a otro sitio y bueno, parece ser que todo lo que no se ha hecho en 2 años se está haciendo ahora de golpe. Cosa que me alegra. Manolo, no sé si te he contestado, que yo me enrollo mucho. Sí, no. Sí, era por ahí hacer la apreciación esa. Que sí que está... Sí, estoy muy contento. Estoy muy contento. Yo también tengo que decir que para Juan fue un reto, porque uno de los pasos de la impresión me reconoció hasta el último. No me lo quería decir porque ya me veía muy nervioso por las fechas. Y el otro día me reconoció que fue todo un reto porque como pensaban hacerlo, al final no se tuvo que hacer de otra manera, pero que al final dieron con la clave, que no me la dijeron. Al final no me dijeron cómo iban a hacerlo, se lo reservaron para ellos. Claro. Si han visto que ahí tienen un nicho de mercado de trabajo normal. Sí. Claro. Sí. Bien. Pues les ha venido bien también. Sí, claro. No, yo te digo que él está muy contento. De hecho, me decía que eso, que era un tema que él nunca se había metido. Ellos imprimen cosas de mucha calidad, pero cosas no podéis imaginar, donde los controles de la colorimetría con los de los muebles de yecla, bueno, un tono de madera, no se puede desviar ni un 10%, en fin, todo muy, muy delicado, muy controlado. Pero bueno, también tuve la gran suerte de como Fran González trabaja allí en la imprenta, un compañero de Elda, con lo cual pues pienso que también se tomó interés en que esto saliese como tenía que ser. Ellos desde el primer momento cuando vieron la primera maqueta me dijeron, esto no tiene por qué salir mal, si esto está bien planteado, está muy bien ejecutado, esto tiene que salir igual. Siempre se asustan, ellos hacen como los médicos, te ponen en lo peor. Hombre, tú sabes que la luz transmitida no es igual que la impresión. Y bueno, a mí me dejáis de rollo. Aquí tiene que salir lo que estamos viendo. Sí. Muy bien. Muy bien, Manolo, gracias. Una cosa buena. Por otra parte, Vicente, mucha gente que no son fotógrafos que han ido a la exposición puede preguntarse una cosa que es ¿por qué no sonríe los fotografiados? Y ahí va... ¿Eso quién te lo ha preguntado? ¿Quién te lo ha preguntado? No, digo que mucha gente que no sea fotógrafo puede preguntar por qué no hay nadie sonriendo. Vale, sí, claro. Pues ya lo expliqué, a ver, a mí. Entonces ahí es simplemente preguntarte que ahí
será una lucha entre el fotografiado y el fotógrafo. Es un duelo, hombre. Eso es un duelo en toda regla, donde la mayoría de las veces el fotógrafo pierde. Aquí el fotógrafo quiere llevar al huerto al modelo. Ten en cuenta que aquí, como decía, no sé si lo decía Sofía Moro en uno de los ensayos que hay acerca del retrato, decía, mis retratos son los demás. En realidad yo tengo ahí una parte de cada uno de ellos, que es lo que yo los veo a ellos. Ellos posiblemente no se reconozcan. ¿Qué es lo que pasa? Hoy me lo han dicho de una y tal. Que ella no estaba contenta y las demás estaban, entonces era como la veían. Y yo intento explicarlo de la mejor, con toda mi torpeza, de la mejor manera que sé, y a todas les digo lo mismo. Pero ¿tú cómo sabes cómo eres tú? Eso sobre todo pasa con las mujeres. Pues porque sí, yo me reconozco, digo, pero ¿cómo te vas a reconocer? Mirándote en el espejo, hombre, claro, digo, pero si a ti el espejo te devuelve la imagen invertida, ¿cómo sabes que eres tú? Y no es como te ven los demás, o yo qué sé. Es un tema complejo, pero yo tenía muy claro que la gente no podía, vamos a ver, para hacer eso yo no me tomo tanta molestia, hago la foto en la calle. No hace falta llevarla al estudio, el estudio se lleva con intenciones aviesas, es el territorio del fotógrafo. La gente se pone nerviosa, los flashes ponen nervioso, la cámara tan cerca pone nervioso, no estás en tu territorio. Este trabajo yo lo valoré a priori esta segunda parte de hacerla en las casas de cada uno. No tengo ningún problema, me llevo mi luz, me llevo una ventana, no necesito más y cada uno es diferente, cada uno hago un retrato más editorial. Pero sin embargo aquí, a pesar de que parezcan todos iguales, a mí me da lo mismo. Cada uno pues es cada uno. Después, Manuel, yo me he dado cuenta. Dime. Sí. No, que Manuel Herrera había pedido la palabra hace un rato. Sí, vale, sí, cierto. Manolo, dime. Sí, a ver, yo quería ver, eso mismo que estabas comentando, yo quería saber la complicidad de los personajes, o sea, de los retratados. Cuando tú vas, por ejemplo, y encuentras un personaje que, por así decirlo, no lo conoces, que, claro, ¿cómo le entras a decir, mira, estoy haciendo un trabajo de fotografía sobre el retrato? Me gustaría, ¿de eso has tenido ese problema? O sea, bueno, no es un problema. Ese momento, porque claro, mucha de la gente que está fotografiada supongo que los conocerás a casi todos, o a todos. A ver, yo tengo la suerte, Manolo, tengo la suerte de que en el pueblo soy muy conocido. Entonces a mí la mayoría, como yo me desenvuelvo en la parte alta, no suelo tener problemas. Prácticamente ni en un 99%. Solo han habido 2 personas que me han dicho que no. Una, pues es una pena. Porque hubiese quedado, creo que hubiese quedado una de las fotografías icónicas de allí. Pero bueno, no pudo ser, no quiso y no es cuestión de forzar. Pero sí, se entra con mucha naturalidad. Hola, soy fulano, ¿tú me conoces? Pues sí, te conozco. Mira, estoy haciendo un proyecto personal, yo fotografío a gente de Petrel, me gustaría que formases parte del proyecto, etcétera, etcétera. Y yo te digo que el 99% de la gente me dice que sí. Otra cosa es a la hora de llevarlos al estudio que se acuerden, porque más de 1, de 2, de 5 y de 10 veces he quedado en el estudio compuesto y sin novio, porque se les ha olvidado o por cualquier cosa de esa. Pero sí, no es complejo. La complicidad que se obtiene allí dentro, pues a veces se da y a veces no se da. No todo el mundo lo entiende. Ni yo soy Avedon para tener a la gente allí hora y media en el estudio. Y más en la situación en que estamos. Todo tiene que ser bastante deprisa. Entonces, hay a quien se pone en modo foto y le tiras la primera y le tiras 30 y todas son iguales. Y hay quien no. Hay quien se pone y a lo mejor lo tienes a la primera o lo tienes a la última. Normalmente siempre es la última foto, en mi caso. Siempre es la última. Dígame usted, señor Luis. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Nit. No te preocupes. Si yo es que estaba hablando con Mateo esta mañana y me lo ha comentado. Él dice, oye, estaba hablando con Luis y me ha dicho que tenía alguna cosa, que esto ya se está moviendo y tal. Y bueno, pues... Blas, cierra el micrófono.
mutearlo. Bueno. Yo no soy, ¿eh? Perdona, pero yo no soy. Ah, pues me había parecido tu voz. No. Es Miguel Martínez. Miguel, vale. Mutearlo y ya está. Bueno, vamos a seguir si queréis. Vicente, hay gente, has fotografiado 250 personas y ahí solamente en el libro hay 125 aproximadamente y en la exposición... 120. Hay 120. 120. Y en la exposición sobre 40, de 40 a 45. 50, ¿no? en la exposición hay 50, de las cuales 48 están en el libro. Bueno, algunos de los fotografiados te habrán pedido alguna explicación por qué no han salido o... Sí, claro, vamos a ver. Era una de mis preocupaciones porque yo cuando llegaban al estudio lo primero que decía siempre era lo mismo. Mirad, yo no sé si la foto al final, no es porque la foto no valga, sino porque después a la hora de editar esto es muy duro y claro, son menos fotos, tienes que tener muchas fotos para hacer una buena edición. De hecho, yo quería haber seguido fotografiando, pero las personas que se estaban ocupando de la edición, que yo también estaba, todas coincidían, las 4 coincidían en que no era necesario hacer más, falta hacer más. De hecho, la maqueta estaba hecha. Cada foto que metías había que romperlo todo. Era una complicación porque tienen la secuencia del libro tiene unas direccionalidades, unos rasgos de mirada, unos giros de cuerpo, o sea que no está hecho al tuntún para que case una al lado de la otra, ¿vale? Aprovecho para deciros también, porque me viene bien, porque me lo ha dicho gente por la calle, que por qué en lugar de 120 no había metido 150 o 160, que había dejado huecos en blanco. Claro, normalmente cuando se ve el blanco, en el libro la gente entiende que el blanco es vacío. El blanco no es vacío. Si tuviésemos que decir lo que es el vacío, el negro es el vacío. El blanco nunca es silencio, es al contrario. De hecho, también son pausas. Tú no puedes ir pam, 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 pam. De vez en cuando paras, descansas, relajas, retomas. El blanco nunca es silencio, el silencio es el negro. Lo que pasa es que gráficamente cuando no dominamos mucho el tema, el blanco da mucho miedo. Y a mí me ha pasado. Yo he estado años en la revista de fiestas y en el cartel y cuando te traía un diseñador un cartel con mucho blanco, te entraba un telele, porque lo veías como que era espacio desaprovechado. O sea que a mí me pasaba igual que la gente de ahora. Hay que explicarlo y decir, pues eso, y decir lo que es, que en realidad no es un silencio, al contrario. De hecho, la gente que entiende, como por ejemplo el correo de Oscar Molina, como Tino Soriano, todos coinciden en que la maquetación, los espacios, todo obedece en los márgenes blancos, el por qué ahí están otras a sangre, todo eso obedece a una idea, obedece a un no es nada, no está hecho nada al azar ni a tuntún. Bueno, pues muy bien. Una cosa importante es la diferenciación que hay entre la exposición y el libro. Yo he visto las fotos en pequeñito un poco para la edición del libro y claro, cuando yo entro a la exposición y me veo esos cachos de fotografía, tamaños impresionantes, es mucho más impresionante la exposición que el libro, por supuesto. El libro tiene más fotografías, más detalle en cada personaje, pero la exposición cuando entras allí y ves ese tamaño de fotografía, impresiona. Vamos, al final el tamaño importa, ¿no, Vicente? Sí, a ver, sin duda. Yo cuando me planteé esto tenía claro ya los formatos y los he hecho en la medida que yo creo que era la medida apropiada. Podría haberlos hecho más grandes, pero claro, el problema ya era de coste. Pero tenía muy claro estas medidas desde el principio, tenía claro estas medidas. De hecho, los formatos cuadrados ya se hicieron en cuadrado, había que recortar de los lados.
Los formatos de busto están hechos así desde el principio. Yo sabía ya las medidas que tenía que llevar todo. Lo tenía ya en la cabeza. Y a mí me pasa como a ti. Yo cuando entro a la exposición peca de un poquito de falta de luz. Sobre todo cuando están los bustos están en uno arriba y otro abajo, a la parte de abajo le falta. La luz es un poquito amarilla además. Iluminación de sala, ¿no? Le viene bien al trabajo, pero necesitaría una bombilla un poquito, un 20 o un 25% más de potencia y sobre todo que le entrase a la de abajo. Pero yo me pasa como a ti. Yo cuando he estado yendo he ido más que en la otra, más que nada porque como la gente quería que firmase el libro, pues he ido por si iba alguien a que le firmase el libro, como así ha sido, ¿no? Y si algún rato no hay, pues me pongo a verlas y me pasa como a ti. El libro es una experiencia y esto es otra experiencia. La experiencia de la exposición, sin desmerecer la del libro, que la del libro es mucho más costosa en esfuerzo. La exposición a mí me gusta mucho. Puede sonar mal, pero voy y no me canso de verla. No me canso, me gusta. Y a lo mejor estoy 5 minutos mirando la misma foto. Sí. El tamaño sí que importa. Sí, ¿Qué te ha dicho algunos de los que han ido de lo del museo y las fotografías? Dilo. Bueno, ¿Qué comentarios dice la gente? A ver, la gente dice lo que le parece y lo que entiende, ¿no? Pero tengo que decir que la gente, aunque no entiende, en general te dice halagos muy bonitos, ¿no? Sí. Desde que tienen vida propia, desde que soy un captador de almas, yo qué sé, me dicen cosas por lo que les parece, ¿no? Voy a ser un captador de almas, hombre. Eso sería para meterme en la cárcel. No, a ver, sí que es verdad que el otro día me cogió una persona que es pintor y que estuvo hasta bastante, cerraron, no me dejaba irme y tal. Insistió en que dijo que habían fotos, que habían algunas fotos que eran dignas de estar en un museo perfectamente y tal. Pero bueno, son pareceres. Para mí son fotos que me gustan, unas más que otras. Tengo mis favoritas, como cada uno cuando hace sus fotos, pero que estoy muy contento. Coincido mucho de la obra cuando yo la enseñé en León a Pierre Gonod. Le enseñé 40 fotos, entonces no tenía muchas, y de las 40 fotos me valoró muchísimo 30 fotos que habló muy bien de ellas y que en realidad yo no sé si eso me mediatizó, pero que coincidimos plenamente en que esas son una de las de la primera tanda que son mis favoritas. Sí, pero sí, la gente te dice cosas muy chocantes y a veces muy bonitas, ¿eh? Por alguien que te dice cualquier cosa que, bueno, que tampoco la puedes tomar en cuenta, no por nada, sino porque, pues bueno, pues lo que tú dices, hay gente que tú tienes anécdotas como yo, lo sabes, de la primera cuando pasó lo de aquella chica que no se reconocía, que se veía muy soberbia y había una persona al lado, dice, pues si él te ha visto como te ve todo el mundo. Y, en fin, cosas muy sorpresivas de eso. La gente no es tan tonta como creemos, ¿eh? Ya este retrato es un retrato que a priori era incomprendido. Yo fui uno de los que me empeñé cuando se hizo la edición, acuérdate que yo me empeñé en que este retrato fuese sí o sí. Fue uno de los pocos que cuando decíais que no, yo defendí. Pues ahora es uno de los que más me gusta de allí. Yo este retrato le veo no sabría qué decir, si es una nobleza, si es una intensidad, no sé lo que es. Pero este retrato, que era uno más, me gustaba, pero no era de los favoritos. Sin embargo, yo ahora me pongo a verlo allí y doy una vuelta y siempre me quedo en él. Que creo que él ni lo sabe, ni la familia. Una cosa, Vicente, ¿qué criterio has seguido para fotografiar a esos 200 y pico personas y no a las restantes 30 y pico mil habitantes de Petrer? ¿Por qué esos en concreto? A ver, muchas veces es un flash
que a veces lo fallas. Muchas veces cuando ves algo es como si identificases lo que necesitas, pero después a veces te das cuenta, cuando llegas allí te has equivocado, o cuando ves que no hay manera, te das cuenta que te has equivocado. No hay un criterio. A ver, esto no se puede decir porque la gente a veces lo malinterpreta. Yo lo que no quería hacer, aunque hay alguno que creo que por su parte lo ha hecho mal, contaminando a sus convecinos, lo que yo no quería hacer era una galería de frikis, o como decían algunos, una galería de cabrones con barba. Yo no podía hacer eso. Yo no podía coger a todos los especiales del pueblo, o como llaman algunos a los tontos del pueblo. Yo no puedo hacer eso. Yo si cojo a una persona especial, no puedo coger 2. O si cojo a 10 barbudos, no puedo coger a 15. Tengo que intentar que haya un equilibrio. No se trata todo de fotografiar arrugas. A lo mejor la arruga que yo veo ahí, a mí no es una arruga, es una geografía interesante, no sé cómo decirlo. No hay un criterio. A ver, evidentemente tiene que haber algún criterio, pero que yo no soy consciente de él. Unas personas las veo y creo que... Y después otras te lo dan. Después cuando le has dicho, hemos ido por la calle Pascual y yo andando, se lo he dicho a una persona y a lo mejor dice Pascual, me ha dicho, yo creo que te has equivocado. Pues a veces no. A veces después ha resultado una foto intensa y en otras veces al contrario. Has apostado por esa persona y sin embargo después pues no ha funcionado. No hay un criterio ni estético, ni otras veces es de asequibilidad, porque se junta que la persona la ves interesante y te es muy asequible. ¿Sabes? Vicente. Sí. Entre las fotos de la exposición, incluso las del libro, he visto algunas parejas. Hay pocas parejas. ¿No crees que esas parejas podría haber sido para otro tipo de proyecto como parejas? ¿O por qué las has incluido lo de las parejas? Porque son retratos individuales y parece que... Porque para mí funcionaban. De hecho, lo que me dijo que sí que podía funcionar fue un trabajo de Sofía Moro que conocí hace mucho tiempo, en lo cual todos son retratos solitarios, todo de gente en el corredor de la muerte, menos, creo recordar, no, en el de Amnistía Internacional, menos 2 parejas, una de 2 hermanos y una de una pareja de un chico y una chica, africanos. Entonces me dije, vamos a ver, si ella lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y ese fue el motivo, no hubo, llámalo imitación o lo que quiera. Después resultó que uno de los retratos, concretamente el único que hay en el libro, de la pareja, de Andrés y Antonia, cuando lo llevaba a testear por ahí, era valorado. Uh-huh. Con lo cual, pues dije, pues si lo valoran es que chuta, y si chuta va para adelante. Muy bien, sí. Una cosa importante del libro, de los beneficios de la venta del libro, como todos sabéis, van a parar a la asociación Sense Barreres. En el primer día se vendieron prácticamente los 217 que tenían Sense Barreres y se ha recuperado libros del ayuntamiento. Se le ha pedido al ayuntamiento de que parte de esos libros se le diera a Sense Barreres para su beneficio. ¿Por qué, Vicente, han ido a parar esos casi 8.000 euros a Sense Barreres y no a otra asociación tipo nacional? ¿O por qué ha sido así a Sense Vamos Barreres? a ver. En realidad, el dinero lo más normal es que se lo quede el autor. Lo más normal. Entonces, yo en mi caso, eso no es que en ningún momento me lo planteé. En ningún momento. Sin embargo, desde el primer momento yo quería que fuese para una asociación que me inspirase confianza, que hay varias, ¿no? Y tenía una designada que yo no conocía, o sea, sé la labor que hacen, la gran labor que hacen, pero yo no los conozco, ni están, creo que están en Alicante, la más cercana,
no hay ninguna por aquí, que pienso que hace una buena labor, pero claro, después de pensarlo digo, vamos a ver, si aquí tenemos a Sense Barreres, que nosotros que hacemos el calendario sabemos de la gran labor que hacen, ¿por qué no dárselo a Sense Barreres? Que yo creo que les va a ser bienvenido. Y entonces, bueno, pues fue cuando hablé con Mauro y claro, Mauro encantado de la vida. Pero en principio estaba todo pensado para contactar con estas personas de Alicante y a ver si lo daba a ellas. Pero lo más normal es que si era un trabajo de aquí, un trabajo local, porque esto es un trabajo local, como todo lo que yo hago. Todos mis trabajos en principio, todos son locales, no hago nada, ni fotografío paisajes de fuera de Petrel, y yo creo que aquí con lo que yo hago tengo suficiente, no necesito otras cosas. Y esto era una manera de ser coherente con eso. Entonces, pues se lo ofrecía Sense Barreres. Y muy bien, tuvimos la suerte de que el libro, al ser tan participativo, se vendieron los 217. Ahora todo el mundo me dice, es que tendrías que haber hecho 600. Digo, claro, 700. Pero cuando tienes que elegir la tirada inicial, te entra mucho vértigo, porque cuando yo empecé a hablar de libros, cuando a mí Óscar Molina me puso en la cabeza lo del libro y empecé a ver presupuestos, uno de los problemas era cuál es la tirada. Porque en todo esto de los libros, entre una tirada de 400 y una tirada de 500, no es lineal. A lo mejor por 800 o 1000 euros pasas de 400 a 500. Entonces, el momento de decidir la tirada es cuando vas a que te hagan el presupuesto. A mí ahora me dicen, es que ahora en Navidad se van a vender más y tienes que hacer más. Digo, no puedo hacer más. No puedo hacer más porque el libro ha costado 6.000 euros y yo si quisiera hacer más es otra tirada de 500, otros 6.000 euros. No hay una rebaja, se tiene que empezar todo desde cero. Planchas, bueno, sí, la maqueta es la misma, pero la maqueta mía es la misma, pero todo el trabajo de imprenta es exactamente el mismo. Bueno, menos. No sé si siquiera si el depósito legal es el mismo. No lo sabría, de la segunda edición. No, supongo que serviría seguramente. No lo sé. Bueno, pues creo que tú has aportado bastante a los vecinos de Petrel, mostrándolos cómo son, y muchos nos reflejamos en algunos de los retratos. Yo creo que has aportado también a una asociación benéfica, ONG o benéfica, como Sense Barreres. Pero al final de todo, ¿qué te ha aportado a ti toda esta experiencia de Beins? El proyecto, ¿qué te ha aportado a ti? ¿Te ha aportado algo? ¿Satisfacción? Pues hombre, claro, a ver, al final por supuesto que mucha satisfacción. A ver, yo tengo la suerte de tener mucha gente alrededor mía que me tiene aprecio, yo a ellos. Y aquí este trabajo no ha sido únicamente mío, yo he sido el ejecutor, pero he tenido detrás mucha gente opinando, diciéndome sus pareceres, y pues concretamente tú has estado ahí desde el principio, igual que José Ignacio, José Joaquín, al final se incorporó Alfonso Almendros, Sofía Moro en su momento ya estuve, después me fui a León, a ver a Pierre Gonord. También Óscar Molina fue el que le dio el espaldarazo al libro, que yo no tenía. Yo un libro no entraba en mis planes. Era una exposición y nada más. Y fue él el que me lo metió en la cabeza. Satisfacción, pues hombre, pues claro, una gran satisfacción. Porque además yo voy a perseverar en esto. A ver, yo no quiero, mi pretensión no es trascender. Yo no soy ni Irving Penn ni Avedon, ni le llevo a la suela de los talones. Yo soy un fotógrafo de pueblo, un aficionado que ha descubierto que me gusta el retrato y que no voy a descubrir nada. Voy a seguir fotografiando a gente con mejor o con mejor acierto, intentando cada vez tener más oficio, pero más oficio también os advierto. Para mí el oficio no consiste en empezar a meter luces de rellenos por aquí o por allá. No, yo con una luz y a veces empecé a meterme, al final metí una de fondo y tal, en unas con más o menos acierto, pero no necesito más. Y es que además me lo corroboran, que no necesito más que una luz, que me olvide que siga fotografiando.
que siga fotografiando así. Entonces, claro, cuando te dicen eso, pues voy a seguir fotografiando. Esto compaginándole con retratos en otro sitio. Sabéis que estoy haciendo un tema de Rambla y tal, para los que estáis en los talleres, que tiene que coger otra dirección, no, tiene que enfilarse, enhebrar la aguja más fina. Ahora está todo parado, necesito el parón por el libro y por la exposición, pues me ha venido bien, pero también ahora cuando empiece voy a empezar. Por una parte iba muy acelerado y por una parte me ha venido bien el parón, pero por otra necesito empezar ya, porque tengo un mono de volver al estudio y mono de volver al otro, a lo de la Rambla, y pues eso, yo voy a seguir fotografiando gente en estudio y fuera del estudio. Es decir, Vicente, aparte del proyecto de la Rambla, que lo hemos conocido por todas las presentaciones que estamos haciendo con Alfonso Almendros, me estás diciendo que puede haber una tercera parte de Beins. Vamos a ver, ¿Sí? Yo estoy continuando trabajando. ¿Cuándo se verá? No lo sé. Yo no puedo sacarme libros debajo de la manga. Tampoco puedo abusar de la gente. Entonces, primero tengo que tener... Yo aquí tenía un trabajo que ya me habían testado y que tú estabas delante cuando dijeron, esto trabajo merece un libro. Entonces, yo ahora no tengo ese trabajo hecho. Yo primero necesito hacer un nuevo trabajo, alguien importante y con suficiente conocimiento me diga, tú puedes ir donde quieras con esto, que esto merece un libro. Entonces yo cuando me fui a la primera entidad donde fui, a mí no me querían dejar ir, me querían que mandase el proyecto y que ellos dirían si sí o si no. Y yo dije, no, yo aunque sean 5 minutos, quiero explicarlo yo. Y si me dais 5 minutos y me paso, me cortáis y ya está. Pero yo tengo que explicarlo. Entonces fui, lo expliqué y lo vieron todo. Y entonces yo no sé si va a haber otra parte de Beins. Yo voy a seguir trabajando en Beins. Y lo que es en cuanto al tema se va a llamar Beins. Si el tema de la Rambla posiblemente se llama de otra manera. Pero yo voy a seguir fotografiando. ¿Qué será de lo otro? Pues yo no sé si habrá un libro cuando lleves 500 o 600, o va a haber una exposición, o ni va a haber una exposición, ni va a haber un libro, y va a haber otro formato. No lo sé. En el caso pero que sin duda estoy trabajando, sí, voy a seguir trabajando en esto, sí. Eso es lo importante, seguir trabajando. Pues nada, yo no tengo más preguntas. Si los socios quieren hacer alguna pregunta que no se haya hecho. Preguntadme algo que no sea técnico, hombre, no seáis tímidos. ¿Alguna curiosidad que tengáis? ¿Has utilizado mucho el Photoshop? ¿Cómo? ¿Has utilizado mucho el Photoshop? A ver, el Photoshop tengo que utilizarlo porque es cámara RAW todo, pero no. Prácticamente no. Ten en cuenta que es luz de estudio. Y la luz de estudio ¿Lo has puesto? La tengo muy controlada, ¿eh? ¿Ese humo lo has puesto digitalmente? ¿Ese de la foto? No, el humo es al único que le he dejado fumar en el estudio. Vino con el puro apagado y le dije, venga, va, te dejo que te enciendas. Eso fue antes de la pandemia. Ahora está muy malo, está muy malito. Me hubiese gustado que hubiese venido, está en la molineta y apenas conoce y está muy, evidentemente ya no me dejan fumar. Y cuando vino era el general, ahora ya no es, el pobre ya no es ni sargento. Ni soldado. Ya está muy deteriorado. Sí, además ha salido conforme era él. Ahora me dijeron, es que si lo traemos se te van a caer los cuadros porque ya no tiene ese porte y posiblemente ni te conozca. Y está muy deteriorado. Entonces ya me dijeron eso porque una de las cosas que me hacía mucha ilusión es que vinieran los que salían ahí en la foto. Claro. Y al final pues también me di cuenta de que por lo menos habían 12 que habían fallecido. Para mí fue una de las tristezas. Y después hay cosas también bonitas. Hay un hombre que creo que no lo has puesto, que es perfecto. Es un hombre mayor que tiene las manos detrás. Tiene las manos cogidas por detrás del... No me lo has pasado, no sale aquí. Bueno, pues no lo habrás cogido. Bueno, pues este hombre
era un hombre que vivía cerca de mi casa porque yo me lo encontraba muchas veces de buena mañana y de vez en cuando, muy de peras a higos, cuando yo me iba a tomar un cafetito ahí al bar de la Yaya, él estaba ahí. Y mire, Es un gran trabajo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha fotografía hecho. Yo, mientras se vuelve a conectar, Sí. yo quisiera decir, pues, que bueno, como sabéis, pues yo he estado metido ahí un poco y conocí al trabajo, lo he visto muchas veces, he llegado casi a aburrirlo de tantas veces que lo hemos visto, pero a mí el libro para mí es encantador, es un libro muy bien hecho, tiene todo lo que queramos decir, pues está ahí en el libro. Pero lo que es la exposición, no sé si es porque la vimos menos y, como ha dicho Vicente antes, no hubo tiempo de llegar a aburrirla, porque vimos las pruebas, dos pruebas. Cuando llegamos a montar la exposición y la vimos montada, Sí. la verdad es que a mí me causó una impresión enorme. Aquí el tamaño importa mucho. Y además yo lo tengo muy claro, es decir, si yo tuviese una foto ahí o mi mujer o mis hijos o cualquier familiar cercano que viviese en mi casa, ese cuadro estaría en mi casa. Ese o una copia que le pediría o lo que fuera, y me gastaría el dinero comprando una copia de esas porque creo que se merece un puesto relevante. Y ahí hay personajes en esa exposición, pues ahora me viene a la cabeza La Negra, o me viene Guillermo, el conserje de la caja, o Bari, el hijo del rollero, o tantos y tantos que para mí son merecedores de estar además de en cualquier exposición, sobre todo en tu casa, en un sitio preferencial, porque vamos, yo no creo que pueda tener otro retrato igual una persona así en su casa. Sí, estoy de acuerdo contigo. La exposición es impresionante, los tamaños, se ven los detalles, se ve el tipo de luz, está muy bien hecha, y entrar en la exposición, si no habéis entrado, ir porque causa impresión. Es como diría alguno, es brutal. No, realmente es una exposición, según algunos han dicho de la asociación, es una de las mejores que se han hecho en ese espacio. Sí que es verdad lo que decía Vicente, que la iluminación podrían renovarla porque las bombillas están muchos años, sabrán, y creo que le falta un pelín de iluminación. Muy amarillenta también, bueno, eso le viene bien a los retratos. Nuestra sala, la iluminación está bien porque cambia, podemos cambiar la temperatura de color y la podemos hacer más azulada o más cálida. Allí no tienen la posibilidad de tener ese tipo de cambiar la temperatura de color. Son más bien amarillenta, le viene muy bien a los retratos porque están así. Y eso está fenomenal, es una exposición digna del pueblo y de los retratados. Sí, la verdad es que sí, aparte de los inconvenientes técnicos, que bueno, son soslayables, creo que cualquiera que ame la fotografía, ya no la fotografía, sino cualquier arte que se pueda exponer, creo que merece la pena ir a verla, porque creo que es de lo mejorcillo que hemos visto por aquí. Y sobre todo eso, las personas allegadas o los propios retratados, es que para mí sería una gozada tener una foto de esa en mi casa. Sí, eso sí. Bueno, pues si Vicente no se conecta, si quiere, Ica, ¿qué querías preguntar? No, pero era para preguntárselo a él, no pasa nada. Cuando se conecte, o si no, yo se lo hago por WhatsApp, no pasa nada. Vale. Por lo visto tiene algún problema técnico y ya a la hora que es, estamos ya una hora justita. Disculpad, es que no sabía si estabais hablando. Me he tenido que salir y volver a entrar.
Pues Ica, adelante. Te voy a hacer una pregunta, Ica. Vale. Hola Vicente, buenas noches. Hola Ica, tengo tu libro, perdona, antes de que se me olvide. Sí, espero que me lo dediques, ¿eh? Sí, claro, está dedicado ya. Bueno, pero el problema es, yo he estado en tu primera exposición de Baines y me gustaría muchísimo también ver esta. Entonces, el libro, es que me han puesto los dientes largos la gente diciéndome que el libro no es lo mismo que la exposición. Acabo de llegar a Alicante, ya estoy aquí. No sé cuánto tiempo voy a estar, pero es posible que una semana como mínimo sí, con lo cual iré a Petrer a recoger mi libro y me gustaría ver la exposición. Entonces, quería saber hasta cuándo, o sea, qué tiempo tengo para ir a verla, dónde es. Pues es donde se hizo la otra de Baines, jueves, viernes, sábado y domingo, de 6:30 a 8:30. De 6:30 a 8:30, jueves, Hasta el viernes. 31 de octubre. Vale, Te invito jueves. a que vengas y veas las dos. Veas la de Blas, que también se va a inaugurar mañana, y la mía. Ajá. Vale. Mañana puedo ir. Pues dímelo antes porque si acaso me llevo el libro, es que lo tengo en casa. Vale, pues sí. Apúntate que mañana voy. Vale, yo me llevo el libro, ¿de acuerdo? De 6:30 a 8:30. De 6:30 a 8:30 está en el centro cultural. Sí, Es la biblioteca. Una cosa, Ica, sí. si puedes venir a las 6:30, perfecto, porque yo a las 8 tengo que estar en la inauguración allí de Blas y a las 8 y poco me tengo que ir también al otoño cultural. Entonces, vale, si quieres a las 6:30, quedamos ya. A las 6:30 estoy allí, no te preocupes. Vale, pues allí te veo. Vale, y nada, me ha dolido bastante no haber estado en el teatro donde estuviste exponiendo todo y tal, pero es que me pilló en Madrid porque llevaba año y medio sin trabajar y por fin me ha salido algo de trabajo. Entonces estoy ahora que ando entre Madrid y aquí. Pero bueno, saludo a todos los compañeros y compañeras y me alegro volver a estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y bueno, aunque esté en Madrid, yo me pienso comunicar los jueves, que parece que volvemos otra vez, ¿no? Sí, tener actividad. Volvemos los jueves, sí. Sí. Y bueno, si me ha gustado muchísimo la primera exposición tuya, me imagino que esta, por lo que están diciendo, bueno, tiene que ser impresionante, ¿no? Y bueno, mañana voy a disfrutar de ella. Muy bien, pues allí te veré. Allí te veo. Y un besito para todos y todas. Gracias. Creo que Guijarro quería preguntar algo. Me ha parecido, Pascual. A ver, no, bueno, yo era repetir un poco lo que decía José Ignacio. La exposición es como cuando vas a ver la película. Si te lees, primero hay que lees el libro, después ves la película, es otra cosa. Ya. O sea, en la película la ves en el momento, te recreas, pero luego tienes el libro para poder ir con tiempo y disfrutándolo. Claro, a ver, exactamente. Claro, tú ves la exposición, ahora al salir de ahí se va a guardar en las 4 cajas, bien guardada, y yo no sé cuándo va a volver a salir de las cajas. Entonces, pero el libro yo lo tengo aquí, yo cuando quiera verlo, me pasa como cualquier otra cosa, que los libros da mucho gusto ojearlos, verlos, por la sensación de tocar el papel, recrearte en la impresión, en fin, es otra cosa. Cada cosa tiene sus bondades, sus ventajas y sus desventajas. Pues sí, así es. Sí. Enhorabuena otra vez. Pues gracias, Manolo. Ahora mismo te toca a ti también. Qué miedito. Que tú también, yo sé que estás haciendo cosas. Por ahí vamos peleando, dando cabezazos. Bueno, vamos a ver, pero al final si se trabaja salen cosas. Como no salen cosas si no se trabaja. Claro. Eso es. Bueno, compañeros, ya llevamos 1 hora y un poquito. Creo que si no hay nada más, creo que está bastante bien. Hemos hecho las preguntas pertinentes. Hemos disfrutado de las imágenes estas.
Los que no hayáis ido a la exposición, pues ya sabéis. Los que no tengáis el libro, pues ese barrero en la librería tenéis aún los últimos y a disfrutarlo. Enhorabuena, Vicente. Estamos orgullosos de la exposición y mañana os esperamos a las 8 en la sede para disfrutar de otra súper magnífica exposición, que es la de Blas, que es fotografía, es otro palo, es fotografía callejera y creo que es merecedora de que la disfrutemos los socios y el público en general. Hay que difundirla entre las redes, haremos fotografías de la inauguración y nada, nos esperamos allí. La verdad es que yo que he tenido el placer de verla ya, la de Blas, también emplazo a todos los socios a que vayan a verla porque también se van a llevar una grata sorpresa, aunque todos conocemos el trabajo de Blas, pero expuesto en nuestra sede, también ha quedado magnífica. Hay que ir a verla. Muy bien. Así Seguro. será. Ahí estaremos. Bueno, Vicente, Allí nos vemos. Bueno, chicos, Gracias a todos y a todas. pues buenas noches a todos y Buenas noches, hasta mañana. ya está. Tal cual,